Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a esta edición de Solid Edge Club, donde vamos a estar hablando acerca de las macros. Muy bien, en el día de hoy tenemos la siguiente agenda, donde vamos a hacer la introducción al tema que vamos a estar platicando el día de hoy. Vamos a hablar acerca de los retos típicos de la industria. Vamos a hablar acerca de las soluciones de Siemens, enfocándonos principalmente a las macros dentro de la plataforma de Solid Edge. Posterior a esto, haremos un breve resumen acerca de los beneficios de estas herramientas. También estaremos hablando acerca o cerrando este tema con las conclusiones. Y por último, vamos a tener lo que es la sesión de preguntas y respuestas. Para esta ocasión, como les comenté, nuestro compañero Eduardo Alvarado, ingeniero de aplicaciones y compañero aquí de Goltec, nos va a estar explicando acerca de las macros dentro de la plataforma de Solid Edge, quien nos va a estar desarrollando lo que es la demostración del día de hoy. La innovación no se detiene con Solid Edge 2022. Aquí, como siempre, pues les damos la invitación a que sigan participando y que sigan viendo todo lo que es el contenido de nuestras plataformas y acerca de lo que es Solid Edge, las novedades que tenemos acerca del diseño CAD, las diferentes modalidades para poder atender precisamente los retos típicos de la industria. Dentro de ellos, los retos que tenemos, como siempre, pues tenemos la parte de economizar los recursos, la facilidad para crear y lo que es, pues, eficientar los tiempos. Uno de estos casos, en lo que vamos a estar platicando acerca de lo que son las macros, el cómo poder utilizar herramientas semiautomáticas o poder automatizar ciertas operaciones dentro del proceso de diseño o al momento de diseñar para poder reducir nuestros tiempos al momento de crear. Esto pues nos va a reflejar lo que es la optimización en tiempo de recursos, ya sea de nuestros ingenieros o lo que es el uso de las plataformas, eficientando también lo que es el tiempo de entrega o el tiempo de colocar nuestro producto en el mercado. Esto es muy funcional cuando estamos hablando acerca de la parte de diseño de piezas o de familias o grupos de productos donde vamos a poder estandarizar estos diseños y vamos a poder hacer modificaciones a través de macros o lo que son características en específico. Aquí lo vamos a estar trabajando y lo vamos a estar viendo en la nueva versión de Solid Edge 2022, la nueva plataforma que, vaya, pues tenemos poco de haber entrado con este lanzamiento y donde Eduardo pues nos va a estar demostrando las capacidades de esta nueva plataforma o de la nueva versión de Solid Edge. Adelante, Eduardo. Ok, ¿qué tal? Mucho gusto, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Eduardo Alvarado. El día de hoy vamos a salir un poco de lo que es Solid Edge tradicional y vamos a hablar de lo que son las macros, que si me lo permiten voy a leer un poco la definición que es la secuencia de acciones dentro de la aplicación que el usuario activa pulsando una combinación específica de teclas. ¿Qué quiere decir esto? El ejemplo más común que podemos ver de una macro es, por ejemplo, el clásico Control C, que es para pegar o para copiar cosas. Son básicamente combinaciones que nos van a facilitar muchísimo el realizar nuestras operaciones, como ya comentó nuestro compañero Manuel. Una macro como tal es una aplicación que puede ser externa
que lo que va a hacer es interactuar con nuestro Solid Edge para realizar una serie de operaciones, ya sea pulsando un solo botón o agregando una serie de datos simples, a diferencia de lo que representaría hacerlo de la manera típica o de la manera manual. Ok, vamos a hablar un poco de las características de lo que son unas macros. Para empezar, para poder realizar una macro necesitamos conocer la secuencia de pasos que queremos replicar. En este caso, en cualquier tipo de diseño o en la mayoría de ellos hay una serie de pasos que se repiten, desde abrir archivos hasta agregar algunas características, seleccionar tamaños o inclusive algunos dibujos o diseños o sketch que podamos realizar. Se vuelven repetitivos o con ligeros cambios que se pueden realizar más rápido. Lo importante aquí sería identificar qué es lo que queremos replicar o qué es nuestro patrón dentro de nuestro proceso. Además, todo lo que son las operaciones o todas las facilidades con las que cuenta ya Solid Edge en esta nueva versión 2022 pueden ser aprovechadas dentro de las macros con el debido código. Desde algo tan sencillo como trazar una línea o seleccionar un plano, hasta generar alguna lista de materiales, generar un plano personalizado o exportar nuestros datos a otra plataforma, como lo puede ser algún archivo de Excel, algún archivo HTML o algo parecido. Como ya lo que había mencionado, las macros tienen la facilidad de ser una aplicación externa. No interactúan con Solid Edge, más sin embargo no son parte del mismo. Esto nos otorga la facilidad de poder hacer, como ya lo comenté, interacción con más cosas dentro de la misma plataforma, como el envío de información, ya sea por medio de algún HTML, algún archivo de Excel, algún archivo de Word, etcétera. Y por último, y lo más importante es que una macro siempre está hecha a la medida de nuestras necesidades, como suelen hacerse debido a los pasos o la serie de procesos que se repiten. Tienden a ser únicos en cada caso, entonces suelen hacerse con ciertas especificaciones o ciertos cuidados que las vuelve literal a como las podamos imaginar. Ahora vamos a hacer una pequeña demostración rápida de lo que puede ser una macro. Ok, un momento. Listo. Como pueden ver en pantalla, es un editor de código. En este caso vamos a trabajar en el lenguaje de C Sharp. El caso de Solid Edge admite otro tipo de lenguajes como lo puede ser Python. Como comentaba, las macros se pueden realizar en distintos lenguajes y la verdad no requieren de un conocimiento muy avanzado, muy técnico dentro de la programación. Con un conocimiento intermedio es más que suficiente para la realización de las mismas. Quizá como puedan ver en pantalla, puede ser un poco fuerte el tema del código, un poco intimidante en algunos casos. Sin embargo, vamos a ir desglosando un poco, vamos a ir desglosando poco a poco lo que vamos a hacer dentro de este ejemplo. Que para este caso lo que vamos a intentar hacer va a ser hacer una operación muy sencilla, como lo es trazar un cuadrado y extruirlo, generar un cubo, vaya, dentro de la aplicación. Para ello vamos a empezar dibujando, diciéndole al programa. Ok, vamos a empezar dibujando una serie de líneas, como sea nuestro procedimiento normal. En este caso le vamos a dar la instrucción únicamente líneas. Vamos a decirle la instrucción y a partir de ahí salen una serie de coordenadas. Vamos a replicarlas para dibujar las 4 líneas continuas. En este caso, si observan, pueden verse 4 puntos o 4 números dentro de los paréntesis, los cuales representan las coordenadas XY, de donde inicia nuestro dibujo, y XY, de donde termina. Para efectos del código, Solid Edge maneja el 0.1 como si se tratase de una medida de 100 dentro de la aplicación. Entonces vamos a dibujar desde el punto 00 hasta el punto 10, de ese punto al 11 y así sucesivamente hasta completar el cuadrado. Seguido de ello vamos a dibujar las relaciones.
que como todo sketch tiene que tener sus relaciones para limitar el movimiento de la pieza y poder extruir la misma. Igualmente, como pueden ver con una serie de comandos, no es no es complejo. Son instrucciones que nos va dando ya por default el programa dentro de sí. Para esto, no se trata de ya conocer todo por default, no se trata de saber ya cómo funciona todo el software o cómo puede interactuar dentro de sí mismo. Lo único que hay que hacer, existen portales dentro de la plataforma de Siemens donde el mismo equipo de desarrollo otorga ayuda para este tipo de aplicaciones en donde se pueden dar las instrucciones o inclusive manuales de cómo se puede obtener cada cosa dentro de la aplicación, ya sea, volvemos, dibujar una línea, trazar arcos, dibujar las limitantes, trazar, por ejemplo, agregar materiales también es posible dentro de esta aplicación, definir variables, crear nuestras hojas de datos. Y para este caso vamos a trabajar dentro de un archivo de punto parte, pero cabe destacar que las macros funcionan también dentro de ensambles, dentro de chapa metálica, en cualquier tipo de dibujo de nuestro Solid Edge, es posible trabajarlo mediante las macros. Muy bien, ya agregamos nuestra primera relación, vamos a agregar 3 más, y asimismo vamos a crear relaciones entre todas las líneas que existen dentro de la plataforma, de nuestro cuadrado, perdón, para poder bloquear lo que sería nuestro sketch y a partir de ahí comenzar la extrusión. Agregamos los puntos y... Ok. Otra cosa que es importante dentro de las macros es, como lo comenté anteriormente, tener ya bien en claro qué es lo que queremos replicar de pasos, ya que se puede optimizar una gran cantidad de tiempo y se puede hacer tantas operaciones como se creamos posibles con tal de eficientar nuestro proceso, ya sea desde abrir un archivo, crear todo lo que es el sketch, dar algún tipo de medida, generar la extrusión, o en algunas empresas en donde es necesario la creación de mismos diseños con una variable de una medida o de un par de medidas de tamaños. Esto se puede automatizar directamente dentro de nuestra macro. En este ejemplo agregamos únicamente un botón para hacer todas las acciones que vamos a hacer en este caso. Sin embargo, se pueden separar en tantos ustedes crean necesarios. Si quieren un botón para dibujar líneas, un botón para extruir figuras, un botón para agregar medidas o algún campo de texto donde ustedes definan las variables o los nombres o lo que se va a utilizar o no, eso queda completamente a definición del usuario. No tiene que ser específicamente un solo botón o limitarnos. En este tipo de aplicaciones, nuestra imaginación es el límite. Oye, Lalo, entonces ahí se me viene a la mente cuando desarrollamos un proyecto para uno de los clientes donde se podía hacer el diseño de los engranes y creo que a través de macro podíamos definir lo que era el diámetro del engrane y lo que era la cantidad de dientes, ¿no? Entonces nomás se metía como una variable y podíamos estar haciendo varios engranes sin tener que modelarlo, sino simplemente ya modificábamos lo que era el diámetro y cantidad de dientes y automáticamente en el software lo podíamos ver reflejado el modelo del engrane, ¿es correcto? Así es, de hecho, como comentas, a quien le sea familiar este tipo de variable, eso es una macro, con la diferencia de que esta ya viene incluida dentro de Solid Edge ya por default. Porque asimismo hay un apartado donde se pueden incluir macros o se pueden agregar ese tipo de características directamente a la plataforma. Sin embargo, en este caso, yo, a consideración personal, es mejor tenerlo de manera aparte, ya que nos brinda un poco más de libertad con las acciones que podemos realizar y con todo lo que podemos manejar dentro del software. Igual también se me viene a la mente la aplicación que desarrollamos de una macro donde de los datos que teníamos de Solid Edge, de una familia
de productos, generamos un Excel con las características de lo que era el diseño, ¿no? Dimensiones, lo que eran las dimensiones críticas, por así decirlo, del producto, el material y también las unidades. ¿Es correcto? Así es, en ese ejemplo, como comentas, se hizo todo el proceso desde abrir la pieza. El mismo software se daba la instrucción de qué archivo se quería abrir o de buscar, se daba la tarea de buscar dentro de nuestras carpetas de nuestro equipo. Se abría directamente el archivo, se cargaba, se le asignaba un tipo de material en caso de no tenerlo, se activaban y se codificaban algunas variables como lo puede ser el espesor, el diámetro, según el tipo de archivo que fuera, porque también la macro interactuaba diferente según si se trataba de algún archivo de chapa metálica o de algún ensamble o de alguna pieza sola. A partir de ahí nos generaba nuestro plano de taller con las vistas pertinentes solicitadas por el cliente, una lista de materiales igualmente personalizada como la solicitaron ellos, y a partir de ahí exportaba todos los materiales hasta un archivo .csv o un archivo de Excel, donde ya para ellos era totalmente visible. O sea que este tipo de macros nos puede ahorrar muchísimo tiempo, inclusive no nomás en el modelado, sino también hasta en las búsquedas o en en la definición de características de nuestros productos. O sea, esto estamos hablando de ahorro de horas de ingeniería o de nuestro equipo de diseño, ¿es correcto? Así es, de hecho vamos a verlo en el Excelente, siguiente ejemplo, que ya con la macro terminada vamos a ver cómo funciona nuestro cubo. excelente. Quiero hacer especial hincapié en que esto es un cubo y que ya existe una operación con la que se puede generar un cubo de manera automática. Sin embargo, para ejemplificar, vamos a ver lo que se haría de manera literal. Por ejemplo, vamos a dibujar todas nuestras líneas con las respectivas, perdón, las respectivas medidas, los ángulos y las restricciones, y a partir de ahí vamos a extruirlo. ¿Esto para qué? Para que en una instrucción tan sencilla como lo puede ser generar un cubo en Solid Edge, vean la cantidad de tiempo que se puede ahorrar. Si con un par de instrucciones se puede ahorrar muchísimo tiempo, agregando más pasos o agregando más cosas contiguas a este tipo de procesos, se puede ahorrar horas o incluso días, semanas de trabajo. Aquí ya terminamos el cubo. Vean que fue un tiempo promedio, un par de segundos. Sin embargo, vamos a ver cómo funciona con nuestra macro. La macro, como pueden ver en la esquina superior izquierda, es un único botón. Vamos a colocarlo y con un solo clic vean la facilidad con la que genera nuestro cubo. Fueron máximo 2 o 3 segundos en los que la aplicación se ejecutó. Esto tomando en cuenta que funcionan diferentes según el rendimiento de cada uno de los equipos de cómputo. Pero independientemente de eso, la macro realmente ahorra una cantidad exagerada de tiempo según la cantidad de operaciones o cómo se quiera aprovechar la misma. Además de, como ya lo comenté otra vez, ser totalmente personalizable, que es uno de los muchos beneficios que pueden tener, que quizá a mi gusto es el principal, ya que, perdón, Aquí, por ejemplo, o sea, este ejemplo que nos acabas de mostrar, Lalo, Eduardo, es sobre un cubo, pero aquí pudimos haber agregado más operaciones, ¿no? Inclusive a lo mejor redondeos o a lo mejor lo que son barrenos. O sea, lo interesante aquí de las macros es la automatización y la obtención de ese modelo con las características que nosotros requerimos, con la facilidad de poderlas editar, obteniéndolas en unos cuantos clics, a diferencia de partir de la pantalla en blanco, hacer la extrusión, hacer todo el procedimiento o la serie de comandos. ¿Es correcto? así es. Y Excelente. igual nuevamente todas las operaciones o literalmente cualquier operación que ustedes puedan realizar en Solid Edge de manera manual es algo que una macro también lo puede hacer. No hay ningún tipo de límite, tampoco hay límite dentro de sus pasos o de la forma que puede tener, del funcionamiento. Lo interesante de esto, además de todo el tiempo y todas las características que puede tener, es que aquí su imaginación es el límite. No existe un pero o no existe un quizá no o un ya no se puede dentro de la macro. Aquí, si el usuario lo puede hacer dentro de Solid Edge de manera habitual,
es algo que la macro sin duda puede llegar a hacerlo, alcanzar y a optimizar muchísimo más. Esto también ayudándonos a evitar distintos errores dentro del diseño, ya que a una persona se le puede ir a lo mejor un número, algún dato, alguna configuración, que eso es un error totalmente común y es un error humano. Sin embargo, a la macro nunca se le va a olvidar agregar ese valor. En automático lo va a hacer y sin ningún tipo de error. Además, manteniendo todo nuestro estilo de diseño, ya que lo va a hacer de manera constante, personalizada y totalmente automática, volviendo al tema de generar la cantidad de pasos que creamos pertinentes o que interactúe según qué situación se nos presente. Además, ya como lo último, volvemos a hacer hincapié nuevamente en el ahorro de tiempo y dinero que esto genera, ya que lo acabamos de ver con el ejemplo de un cubo en donde pasamos de un par de segundos a solamente 2 o 3 tras hacer un clic. Esto con algo tan simple, ya a más elaborado se vuelva nuestro ejemplo, muchísimo más tiempo se ahorra según la cantidad de operaciones que llevemos en nuestro día a día. Oye, Eduardo, y aquí una pregunta. Sé que ahorita lo comentaste en un inicio que no es necesario que tengamos mucho conocimiento en cuestión de programación, pero ¿qué sería lo básico que tuviéramos que saber para poder realizar este tipo de macros? No sé si nos puedes platicar un poquito. Ok, lo básico, como lo comenté igual al inicio, se utilizan un par de lenguajes que en este caso pueden ser C Sharp o Python, que son lenguajes bastante conocidos o bastante eficientes. Y lo recomendable sería tener un nivel, yo considero, intermedio de programación, conocer las bases, cómo se generan algunas funciones, cómo dar de alta algún tipo de aplicación un poco sencillo. Y a partir de ahí, todo es en base a las ayudas que nos puede brindar Siemens dentro de sus plataformas o dentro de los foros. Igualmente, la misma comunidad de desarrolladores que se dedican a este tipo de servicios brindan ayudas con el código o con errores comunes que todos podemos tener, algún dato que nos falta para un proceso. Entonces, tras tener algún conocimiento intermedio, solo se trataría de buscar por internet y ir viendo poco a poco con nuestra curva de aprendizaje generando nuestras aplicaciones.